Justito llegué. Justito. Federico Olivera, sección de neuroradiología, Hospital Italiano de Buenos Aires, una diapo negra y tiene como las vías de la sustancia blanca. Esta es la última parte de la clase de van a tratar de ver exactamente la clase de ahora, es un poquito así de radiografía cortita, la verdad que no más cosas más. Esto es una parte general, sí. Pero ¿y la anatomía de la ventana más o menos? Sí, claro. ¿Saben lo que es una resonancia, una tomografía? ¿Tienen idea? Es una resonancia que es un T1 y este es un sagital. Ya está, lóbulo temporal, lóbulo parietal y frontal. De acá es un sagital justo, ¿cómo se llama esto? Cefálico. Acá vemos entonces la médula, bulbo, protuberancia, el encéfalo, este es el piso del tercer ventrículo, que estaría el tercer ventrículo, y esta cosita acá, que es esta hipófisis, tallo episario. Esta zona es bastante difícil, ¿vale? Esto es un corte de fosa posterior. Esta arteria que está acá adelante, ¿cuál es? Esta es la arteria basilar, muy bien. Protuberancia, el encéfalo. ¿Qué ventrículo es? Y esta es una secuencia de resonancia que se llama TOF, que sirve para ver los vasos intracraneales. Este es un corte de frente. Este es el circuito posterior que está detrás. ¿Esta qué arteria es? La arteria que está detrás, el circuito posterior, ¿por esta? Esta es la arteria basilar. Y en el circuito anterior está estas dos, que son la carótida de un lado, la carótida del otro, y esta es la cerebral media de un lado, cerebral media del otro. Y la carótida se divide en cerebral media y se divide en esta otra arteria. ¿Cuál es? Casi, es la cerebral anterior. Cerebral anterior de un lado, cerebral anterior del otro lado, y acá la comunión anterior. Y la basilar por detrás tiene la cerebral posterior. Y es un corte axial, donde vemos más o menos lo mismo. La basilar, cerebral posterior, las dos carótidas. Y esta es la cerebral media para un lado, cerebral media para el otro, y acá, esta arteria, la cerebral anterior y la comunicante anterior. Y la comunicante posterior conecta la cerebral posterior con la base. Comunicante posterior. La comunicante posterior. Cerebral posterior. Esta es una fleboresonancia, donde vemos los vasos venosos, que también es difícil. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? Sí, es el seno superior. Y acá tenemos el costado. Tenemos el seno transverso de un lado, del otro, seno sigmoide. Y todo esto va hacia el terreno yugular. Este es difícil, pero capaz que se dan cuenta que ¿saben qué secuencia es esta? Bueno, no es T2 porque el líquido tendría que ser blanco. Pero uno podría confundirse este con un T1 o con lo que es esto, que es un flaco, porque no tiene negro. Y este surco que llega hasta acá arriba, mira, este es el surco central, no sé si te dice. Lóbulo frontal, lóbulo parietal. Este es un corte fleraxial, acá están los ventrículos. ¿Esto saben qué es? Esta cosita de acá. Esto es el corte de Schiff. Claro, este es el lobado. Y bueno, este es corte valloso, No es muy interesante. No, bueno, lo que pasa es que acá esta es la ínsula. Putamen, el ovario. Acá está. El putamen se encuentra con la cabeza acabada con el peristeo, así que no. Acabamos. Bueno, esto ya es. Sería cargo de fosa posterior. Esto de acá son 10. Es difícil hacer un corte en forma. Este es el dermis, ya es el. Y es el mesencéfalo. Y acá pasa una arteria, acá en esta cisterna, que es la cisterna siliana. Acá pasa la arteria cerebral media. No se ve, pues bueno. Esto de acá es toda la región hipofisaria. ¿Se entiende más o menos su razón? ¿Por qué es esto? Bueno, esto es una tomografía, ¿no? Y hay calcificaciones que son normales. Los plexos coroides son las calcificaciones normales. Sea venda o el piñata también las calcificaciones son normales. Algunas calcificaciones vasculares. En globos pálidos también hay calcificaciones normales. Acá no hay. Ahora hay una calcificación normal de globos pálidos. La voz, el cerebro también tiene calcificación. No lugares de calcificaciones habituales. Bueno, estas son variantes anatómicas del septum pelúcidum. Que a veces se divide. O un quiste del septum pelúcidum. Bueno, otra variante anatómica, la megacitonomía, es muy habitual la megacitonomía, y a veces lo puedes confundir con un quiste aranioide. Si empiezas el diagnóstico diferencial, quiste aranioide versus megacitonomía. No sé, bueno, esto no pasa nada, acá dice jubilado.
Bueno, tiene es bastante viejo, ¿no? Entonces es habitual que tenga dilatación de los ventrículos, un viejo, ¿no? Puede tener también algo de dilosis periférica, de cambios técnicos crónicos, puede tener algo de técnico crónico. Tiene también una profundización de surcos y fisuras, se reduce el volumen de la sustancia blanca, se reduce también el volumen cortical. Estos se llaman cambios involutivos corticales, ¿sí? Cuando aumentan los espacios subaracnoides y se reduce el volumen cortical. Es como una atrofia. Es una atrofia, sí, atrofia cortical se dice eso. Y atrofia central se le dice sí, de dilatación de los ventrículos. Esto tiene atrofia de ambas cosas, atrofia central y cortical. Bueno, los territorios vasculares, no sé si se acuerdan de la anatomía, en la categoría, no recuerdo eso, no puedo si se veía en la anatomía, pero sí. Tenías este territorio vascular de la cabeza anterior, la cabeza posterior y el cerebro medio. Igual nosotros tenemos algo que es una aplicación en el celular. No sé por qué se tiene la aplicación de imágenes. Bueno, hay una aplicación en el celular que no, me da gusta acordar de la. Pero bueno, para que lo recuerden, hay unas cosas que a veces. Bueno, vamos directo a lo que era. Paciente consulta por esa expresión y parece espacio vertebral derecha de la corriente de introducción. ¿Hay algo que llame la atención acá? Están pagados los surcos. ¿De qué lado? ¿Del lado izquierdo, puede ser? Izquierdo necesario, ¿no? Sí. Sí, se ve un poquito, es muy difícil a ver la visión o sea, digamos, es difícil, pero sí, se ve un poquito menos de surco con respecto a esto. O sea, acá tenés la corteza bien y la diferencia córtico-subcortical de este lado está un poquito más borrada. Ahora es sutil, pero sí, quizás hay que ventanear más para darse cuenta de eso. ¿Y otra cosa más? ¿Otro signo más aparte de que dijiste? ¿Lóbulo frontal? ¿Cuál? ¿Frontal? Frontal, sí, puede ser también acá un poco. Igual acá se ve la diferencia entre corteza y subcorteza. Acá se ve la diferencia entre corteza y subcorteza. Quizás de este lado, pues, es muy sutil eso. Hay otra cosa. ¿Qué es esa mancha que está en esa imagen de la izquierda? Hay como algo blanco. Mejor No, derecho. no tengo. Esto. Ah, signo de la cuerda. Exactamente, esta es la trombosis de la arteria cerebral media. Exactamente, signo de la cuerda. Trombosis de la arteria cerebral media que justo entra acá, ¿no? En el signo meridiano. Se trombosó y la tomografía se ve blanco. Se ve perdido. Pero, no es que se utilice la PC como diagnóstico de ACV. Porque vos podés tener una ACV con la clínica y hacer la tomografía y capaz que no ves nada, digamos, ¿no? Así que no es que porque no se vea en la PC, quiere decir que no lo tengas. ¿Sí? Lo puedes tener, pero no lo ves en la PC. Acá hay uno que es más característico, se ve más. Acá no se ve bien la diferencia entre corteza y subcorteza, no se ve, este lado está más o menos acá, corteza, subcorteza, pero del otro lado no se ve nada, de todo. Acá sí hay un infarto del territorio vascular de la arteria cerebral media izquierda. No signo, ¿no? Pero ahí se ve. Cuando se hace una angiotomografía, ¿no? La angioresonancia no, la angiotomografía, se ve que no pasa el contraste endovenoso. Que es la misma que en PC sin contraste se vería en permeabilidad. Con esto es una resonancia, y esto es una secuencia de resonancia que es la difusión. La difusión es una secuencia que se utiliza para dar si hay restricción al movimiento del agua. Si el agua se queda quieta o la célula se hincha mucho porque la bomba de sodio no funciona, porque falta oxígeno, entonces se hincha la célula. Si se hincha la célula, hay muchas células hinchadas, entonces hay restricción a la difusión, restricción al movimiento del agua. Y eso se ve en esta secuencia de difusión así, hiperintenso, en DWI y oscuro en ADC. El ADC es un coeficiente que se saca a partir de la difusión, que lo hace directamente el equipo. Entonces cuando vos ves que en difusión se ve blanco y se ve oscuro en ADC, habla que hay restricción a la difusión. Hay un área acá de infarto, de restricción a la difusión. Otras cosas que restrinjan la difusión es, por ejemplo, si hay muchas células y muchas células apretadas. Entonces, con los tumores de alta celularidad también restringen la difusión. Entonces, si tienes un tumor, también hay restricción a la difusión. Se ve blanco por la hipersensibilidad. O sea, Se no puede- sé porque no difunde. Sí, se ve blanco sí, porque no difunde agua. Y hay muchas células, también otras razones porque sí, hipercelular, sí. Pero es el mismo estudio y es como si vos cambiaras de ventana, o son dos distintos. No, no, por ejemplo, hice el mismo estudio. Ah. El mismo estudio y vos haces esta secuencia que se llama difusión a un cerebro y por ejemplo, si el paciente tenía fase de expresión más y tiene esta restricción es por un isquemia. Pero por ejemplo, si voy a ver una bola, un tumor, y se da restricción, pues esa restricción por alta celularidad. Otra causa de restricción a la difusión es en lugares necróticos. Entonces, por ejemplo, un absceso también restringe. Y otro esto porque a veces uno piensa que restringe solamente en isquemias. Las restricciones hay cuando hay isquemias agudas, como en este caso, hay restricciones en tumores, hay restricciones en abscesos y no por ciertas restricciones. Para eso tenés que ver las otras secuencias y de esa manera te das cuenta que es, digamos. Si esto empieza a medida que pasa el tiempo,
deja de ser oscuro en ADC. Y en ADC se empieza a poner este mismo color de acá. Pero sin embargo, en difusión sigue siendo blanco. Es interesante eso. Entonces, una isquemia subaguda, cuando empieza a tener tiempo, se sigue viendo blanco en difusión, pero acá no se ve ya más negro, se ve igual que con el anterior, se ve digamos, ISO intenso. Así que no porque vean en difusión blanco hiperintenso significa que hay restricción. Tienes que ver blanco hiperintenso en difusión y también oscuro en ADC. Y también oscuro en ADC. A medida que va pasando el tiempo, esto se va poniendo el mismo que este, y solo queda blanco en difusión. Cuando ya pasa más el tiempo, bueno, ya en estadios crónicos esto ya sería normal. Pero ya aparece una secuela, que te vas a ver en otras secuencias, en FLAIR y F2 se ponen en la secuela. Y acá no. Pero, bueno, acá estamos mostrando esta difusión, DWI y ADC. Acá se ve en DWI blanco y oscuro en ADC. Esto habla de una restricción a las difusiones. Acá tenés el puntito blanco acá tenés acá, blanco, hiperintenso, y acá se ve oscuro en ADC. Así que esta es una lesión isquémica aguda. Y en T2, que es esta secuencia acá arriba, que vean que el agua se ve blanca, ¿sí? Acá se ve también la lesión isquémica aguda de este lado. Ahora acá hay otras lesiones también que son hiperintensas, en T2, estas acá periventriculares. Y acá no restringen. Y esta sí restringen. Esta es aguda. Y estas de acá, ¿qué evolutividad tendrán? Son crónicas. Ahí está. Crónicas. Porque no restringen. Pero esto es ya secuela, esto es gliosis. ¿Y esto de acá qué es? Esto es más agudo. Se llama edema citotóxico. Este es edema citotóxico. Entonces en T2 puede ver blanco el edema citotóxico y también la gliosis. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta cómo tenés que ver las otras secuencias para darte cuenta que si yo veo solo el T2, yo puedo decir, bueno, esto también es edema citotóxico. O gliosis. No, bueno, tengo la difusión. La difusión te dice que esto es crónico, te dice que esto es agudo. Bueno, y no digamos acá un T2 que tenga, por ejemplo, esto imagínense, un redondel oscuro. En T2, un redondel oscuro. Y eso es la línea que tiene poca agua, porque T2 muestra un redondel poco oscuro. Imagínense un redondel poco oscuro, o perdón, un redondel oscuro, y que restrinja. ¿Qué puede ser? ¿Cómo? No, no porque sería, bien, vamos por esa parte. Quiste no puede ser porque es oscuro. Y el T2 es líquido blanco. Así que imagínense que va a ser algo oscuro. Bien, ahí está un tumor. ¿Por qué? Porque no tiene agua, entonces no tener agua es oscuro. No nos gusta acá, la verdad que no nos gusta. Entonces, en T2, una cosa oscura es algo que tiene poca agua. Por ende, puede ser un tumor. Y si encima restringe, te habla de celularidad. Para que tengan idea más o menos cómo le decimos, porque esto como vimos una restricción, al final de cómo nace, tenés que ver las otras secuencias para ver si es una serie o es otra cosa. Y si lo veo oscuro y no restringe, Bueno, ahí puede ser. Sí, puede ser muchas cosas, puede ser la verdad. Un quiste que tiene contenido denso, sí, podría ser también un tumor que tenga poca celularidad, porque los tumores no todos restringen, puede ser un tumor sin celularidad. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, podría ser también hemorragia. La hemorragia también se puede ver oscura en T2. Sí. Bueno, acá tenemos un paciente que bueno, tiene una serie en fosa posterior, y acá está mostrando cómo la tomografía en fosa posterior no se ve. Dos cosas. Primero, que a veces en TC puede, como dije antes, que no se vea la isquemia, puede pasar eso. Y otra que fosa posterior tiene un montón de artificios y es difícil ver la lesión isquémica. Y acá lo que muestran es una secuencia de resonancia, que a ver si se dan cuenta cuál es esta. Es un T2, donde muestra esta lesión blanca, que bueno, nos faltaría acá la difusión, pero créanme que esto restringe, porque esto que es gliosis o es edema citotóxico. Sí, esto es edema citotóxico. Y el edema, Sí. el edema vasogénico. El T2 se va a ver así, pero la difusión a veces no. Claro, la difusión no restringe y además no afecta a corteza y sustancia gris, porque como es vasogénico, generalmente es solo sustancia blanca. Entonces va a ser el museo de ayudante. Acá tenemos otro. Quizás en estas diseños se ve tanto difícil, pero bueno, algo hay acá un poco más oscuro. Y esta restricción, créanme que la ADC es oscuro, créanme que la ADC es oscuro, es una lesión química aguda. ¿En qué territorio va a jugar eso? Cerebral anterior, media está abajo. Si se acuerdan de neuroanatomía, vieron que las cerebrales anteriores iban por arriba del calloso, ¿no? De pacientes del calloso. Acá tenemos una tomografía. Acá sí se ve un poco más. Una hipodensidad cortico subcortical.
es la izquierda, se ven estos poquitos blancos en difusión, crean que a veces son puros para que no. Y acá tenemos una vez en inflar, esto que es hiperintenso, y como antes vimos en T2, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Porque uno podría decir, bueno, porque no hay un poco de biosis, pero bueno, ya, cualquier reflexión, ¿no? Así que esto tiene una utilidad más aguda. Y con respecto a tu pregunta, para decir que no se ve vasogénico, bueno, también tenemos reflexión. Así que tenemos acá una lesión química aguda vasogénica. Bueno, ¿qué territorio es este? Es la cerebral posterior. Hemorragias. Bueno, vamos a las lesiones hemorrágicas. La hemorragia en TC se ve siempre blanca, ¿sí? Se ve siempre hipertensa. ¿Y por qué parte del cuerpo? Y a medida que va pasando el cuerpo y el tiempo se pone más oscuro. Esta es una. No, entonces acá tenemos sangre, ¿sí? Subinsular, profunda. Eso es lo que digamos determina que uno pueda pensar que puede ser de origen hipertensivo, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de hemorragia que es más superficial, por eso que pusieron una opción que sea hepatía amiloide. Otras causas por las cuales haya sangre en el cerebro, lo que ustedes parezca, otras razones por las cuales puede haber sangre en el cerebro. Claro, ¿por qué puede haber un hematoma? Por un trauma, vamos por partes. Un trauma. Los lugares comunes donde debería estar topográficamente una lesión traumática, ¿dónde piensan que puede ser? Son lugares generalmente de contragolpe, ¿no? Entonces van a ser. ¿Cómo? A nivel anterior y posterior. Sí, generalmente lo vamos a ver en los frontales o frontoorbietarios, temporales anteriores. ¿Otra causa que dijeron? ¿De sangre? Otro bueno, sí, si hubiera un aneurisma que se rompe, entonces la sangre igualmente iría al espacio subaracnoide. A otro lado, pero sí. También las lesiones traumáticas pueden tener hemorragia subaracnoide, ¿no? Pero a diferencia de las aneurismáticas, las subaracnoides traumáticas generalmente van a ser más corticales. Las aneurismáticas van a ser más basales, como si fueran basales. Otra causa de sangre puede ser un tumor también. Pero bueno, acá tendría que tener acá tendría que tener edema, tendría que ser más feo, más expansivo. Otra causa más de sangre. Acá tenemos un hematoma, complicado ventricular, que está haciendo el médico. Acá le hemos cargado de vuelta para que quede bien la comunicación. Y además, a medida que pase el tiempo, se va gravitando la lesión y se va haciendo una secuela. ¿Y esta secuencia cuál es en resonancia? Y acá se ve la secuela, como si una cavidad que tiene misma intensidad señal que el superior requiere. Y todo otro profilo oscuro que es la hemosiderina, que se ve así oscura. Esto es una secuela de una lesión hemorrágica breve. ¿Cómo sé que tuvo sangre antes? Porque tiene hemosiderina. Si fuera solamente una cavidad redondita, no tuvo sangre antes. Entonces no se puede mover. Los remedios que lo decimos por arriba, que son los traumáticos y los fundamentales. Creo que se encuentra acá en los subcorticales que hay sangre, sintomas basales. No sé si es poder, respuesta, sí. Para ello es una angiotomografía, y en la angiotomografía se ve aneurisma gigante. Bueno, a ver, entonces si tienen un gran traumatismo podemos tener entonces contusiones hemorrágicas, que ya lo dijeron ustedes, que son frontales, temporales, otras lesiones más. Hemorragia subaracnoidea, cortical, o sea que sea más cortical. ¿Qué más puede ser? Fracturas. Y las colecciones con colecciones subdurales. Es una colección subdural. Si nosotros acá hiciéramos una ventana ósea, podríamos ver cómo las colecciones subdurales realmente pasan las suturas, a diferencia de los epidurales, pasan las suturas. Tienen esta morfología. La sangre a medida que pasando el tiempo va cambiando, ¿no? Hiperdensia, sobresa, mozo agudo, después se llama más crónico. Eso es a veces es difícil
difícil cuando, por ejemplo, tenés una persona con atrofia cortical, tiene mucha atrofia cortical, entonces se ve mucho los espacios subaracnoides y pareciera ser, a veces, que tiene una colección. Entonces la forma de diferenciarlos son los vasos. Por ejemplo, los vasos y los vasos, que acá no funcionan, pero si los vasos están bien pegados al parénquima porque tiene una colección. Y si los vasos pasan de un lado para el otro, porque solamente por atrofia cortical. También puede ser que se golpee alguien hoy y en 2 días, 48 horas, no mucho más que eso, aparezca así una colección oscura. Porque se lesionaron las meninges, digamos, y empieza a aparecer mucho líquido cefalorraquídeo. Entonces es una colección oscura. Pero no es un subdural crónico, porque el subdural crónico tiene que pasar unas semanas para que sea subdural crónico. ¿Saben cómo se llama eso? Porque es también otro tipo de complicación de lesión traumática, que puede aparecer 2 días después de un golpe, y que directamente es una colección oscura. Eso se llama higroma, ¿sí? Higroma postraumático. Pero no está mezclado con la sangre, sería solo No, solo líquido cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. Higroma postraumático. Bueno, un hematoma tubular, no sé, suerte que hacer alguna de las arterias y se invierte una gran fractura de para hacer una náusea, suena que bueno, y acá tenemos contusiones hemorrágicas, como vemos, en lugar de contragolpes, como vemos aquí. Eso. Y, por ejemplo, ¿y tiempo para diferenciar agudo, subagudo y crónico? ¿Cómo sería? Y tiempo, no sé, ¿vos sabés cuánto tiempo le podemos dar el subagudo? ¿Cuánto es un subagudo? En la ansiedad sanguínea. Sí, Esa es la Sí, diferencia. Habitualmente la evolución o la evolutividad de la sangre en TC no es la misma que la reso, no sé si sabes esa parte. no, Okay. Pero los subagudos, después entre 7 y 14 días, empieza a cambiar la ansiedad y después de los 21 días aproximadamente, las empieza a ver tipo denso. Igual puede variar. La colección hemática en el espacio subaracnoide, los espacios centrales y cerebrales, no tiene el mismo comportamiento de la acá entonces es variable. Aparte que toda complicación del paciente también, o sea, a veces se puede ver rápidamente bueno, no sé, puede ser programada, pero algo que me parece interesante que les voy a contar, ahora que vean un encéfalo, que una duda que por ejemplo, que aparece en el principio, con empezar las resonancias, es que había aire alrededor del seno cavernoso en un paciente que hicieron, no sé, algún proceso, o sea, hicieron, no sé, un suero o lo que fuera, y entonces eso es aire porque hicieron algún procedimiento así. Pero no es aire de trauma, que a veces se ven esas burbujas aéreas en el seno cavernoso. Una cosa en la fractura, si no me equivoco, una tenía. Una fractura que queda esta sería un toque de tipo ventana, ¿no? Porque acá no se ve el parénquima. Ventana ósea. Muy bien. Y a su vez la ventana ósea, que es esta es la ventana de parénquima, ¿no? Bueno, acá tenemos focos hemorrágicos. Y por último, bueno, también daños en el piso que puede ver también importantísimo en los rollos. Esa sería la parte que me debería decir un poquito de correcto. Sí, hay una. ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿No viste que tuvimos el repaso? Sí, supongo que es de hecho. ¿Supongo que es de? Sí. No sé. ¿Quieren cortar un rato y después seguimos? ¿O seguimos? Profe, si nosotros estamos en un hospital que no tiene ni tomógrafo ni resonador y pedimos una derivación, por ejemplo, para sospechar un accidente cerebrovascular, y si el hospital al que va tiene resonador, ¿la técnica de difusión se puede hacer siempre? O sea, si está la máquina, ¿se puede hacer? No, no todos los resonadores tienen difusión, principalmente porque hoy en día no todos los centros tienen resonadores con la capacidad de hacerlo. Okay. Depende mucho del equipo y depende también del tipo de equipo. Por ejemplo, si es un resonador abierto, la definición de la difusión es mucho peor que la de un resonador cerrado. Está por una ingeniería del campo, el campo que genera el futuro. Lo ideal sería que sí, que todos los centros tengan, pero si es una medicina Por eso. sanitaria igual, hay hospitales que no tienen necesidad. Por eso. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, traumatismo o sospecha de ACV, con que nos manejemos con tomografía sin contraste, o sea, ya a partir de ahí, para arriba, ¿no? Sí, ahí es muy importante la clínica, como vos decís, y después los signos hiperagudos, entonces la clínica no se habla bien, los signos hiperagudos sí hay que tener en cuenta. No siempre se ven, no siempre pasa, pero se ven muertos, tiene algunas clínicas para
Después si lo tocamos más. Sí, no, yo te pregunto porque viste la realidad. Sí, obvio. Lo ves con lo que uno se va, con lo que nos vamos a manejar el día de mañana. A veces hay, a veces no hay, bueno, se hace. De hecho, mundialmente, el consenso para el tratamiento de tromboembolismo o trombotomía no incluye la persona. Solamente la tomografía con eso, con la clínica sería suficiente para descartar que no tenga sangre, para certificar que tenga una oclusión de vaso, para certificar que tenga una lesión cardiovascular, para que si ese paciente está en un periodo, una ventana corta, se trate. Perfecto. Repaso. Clínica. Esta es una discusión, este es un paciente que tiene una paresia del sexto par izquierdo. Mira, ¿qué tiene ahí? ¿Qué parece? Discusión, parece. Claro, vamos a decir que vemos una especie de blanco. Esto es, ¿cómo se dice en resonancia con el blanco? Hipertenso en discusión con caída de señal de ABC. ¿Dónde? Anatómicamente, ¿dónde? Un poquito más abajo, ¿no? Protuberancia y protuberancia izquierda. Entonces tenés una lesión hipertensa en discusión con caída de señal de ABC y protuberancia izquierda. Compatible con movimiento. Era una pequeña desregularidad. Aguda o aguda, perdón. Aguda, puede ser. Este tiene en inercia homónima derecha y hay varias secuencias. Esta es la discusión a DC, D y 2. Vamos a focalizarnos en estas lesiones. Acá hay una abajo. Ya. D2, blanco. Hiperintenso. Flare, blanco. ¿Sí? Porque claro, es que el flare sirve de otra cosa aparte para dar gliócito o de minimización o edema, que se ve todo siempre hiperintenso. Hiperintenso. Y en difusión esto restringe o no restringe. ¿Restringe por qué? ¿Cómo sabes que restringe? Porque es hipertenso. Claro, porque se pone en negro en ADC, entonces restringe por seguridad. También es restringe agudo. Pero bueno, eso para mí. Ahora, esta de acá arriba, no estoy tan seguro si es aguda. Esta tiene una volatilidad un poquito mayor. ¿Por qué? Porque se ve blanco, en negro pero acá en ADC no se ve. Así que esto debe tener una volatilidad de varios días. Más agudo que el otro. Bien. La volatilidad, digamos, aguda es pequeña y esto es edema citotóxico, este de abajo. Bueno, esto es un poco más difícil, pero bueno. ¿Esto qué estudio es? La tomografía. Es una tomografía en una ventana de parénquima y tiene acá, en este lugar, ¿cómo se llama estos glóbulos? Los occidentales tiene esto que es negro, ¿no? Y vamos a ver si esto en resonancia es edema citotóxico o vasogénico. Edema citotóxico o vasogénico. ¿Usted qué parece que es? Si no tuviera que decir que es edema citotóxico o vasogénico. Acá arriba está flare, T2, que obviamente se ve blanco, porque el edema es de blanco, hiperintenso. Y abajo tenemos difusión y actividad. Sí, porque no restringe. Muy bien. Y no afecta la corteza, ¿viste? Bueno, esto es una electroencefalografía posterior reversible. Pero bueno. Bien, edema vasogénico en los lóbulos occidentales. Vamos a pasar. Paciente, ese mismo, perdón. Ahí está, interesante. Paciente que tiene esto, oscuro acá atrás, tiene 84 años, ve que los ventrículos están grandes, profundización subconsura, se ve una atrofia cortical y central, y además tiene esto oscuro detrás. Cuando vemos que tiene esto oscuro, es esto. Ahora vamos a la resonancia, que está la secuencia flare, esta es la secuencia T2, y ¿esto qué le parece que es? Esto de acá. En este caso no es edema. ¿Eso de qué? Bueno, pasa que no puedo líquido, es difícil. Pero bueno, puede ser que sea edema, pero este de acá, eso es lo difícil, ¿no? Bueno, pero hay gliosis, pero bueno, este podría ser edema, porque cuando vamos un corte más abajo, aparece esta lesión acá, T2. Esta lesión acá, abajo, T2. Y genera así ese lugar que se ve. O sea, la lesión, la gliosis sería lo hipo ahí, y lo blanco sería el edema. No, la gliosis y el edema se ven hiperintensos en los dos. La gliosis sería la Claro, el isquemia crónica. Así que acá tiene un componente de ambas cosas. Tiene un poco de isquemia crónica y tiene un poquito de edema vasogénico, pero en realidad porque aparece esta lesión que está fuera del cerebro, y la que empuja el parénquima y hace que este edema vasogénico. La lesión que está fuera. Me doy cuenta que está fuera, pasa que habría que aumentar más para que se vea bien. Porque acá esta corteza que está acá está empujada. Imagínense que si viviéramos con más detenimiento, habría una línea hiperintensa de líquido cefalorraquídeo alrededor de esta lesión. Esta lesión está fuera del cerebro. Y si uno tuviera que decir si tiene muchas células o pocas células, ¿qué piensan que tiene? Muchas. ¿Por qué? Si tiene muchas. Tiene bastante células. ¿Por qué? Bueno, yo lo siento como una masa. Claro, es una masa porque tiene poco, siempre tiene líquido, o sea, sería oscurita. Y si le hiciéramos difusión,
¿Qué piensan que pasa ahí? Sí, permitido. Sí, es una lesión intracelular, extracial, fuera del cerebro, occipital derecha, y bueno, tiene la característica de realzado. Y tiene esta implantación dural. Así se llaman los meningiomas digitales. Los meningiomas primero son lesiones extraxiales, celulares, con implantación dural y integrales. También otro lado de griego, no importa, pero lo he escuchado. Bueno, este es secuencia. Claro, no es FLAR, este 1. Este 1. Este, los dos, y este, ¿saben que se pone un gradiente o...? Sí, es un 3. ¿Esto está fuera del cerebro o adentro? Está fuera, así como lo... Y esto tiene una forma que va, viste, más allá de suturas. Tiene esta forma. Este interfaz está de las mismas, digamos. Es una sutura, sí. Es una conexión sutural. Bueno, va a quedar difícil, pero bueno, esto es difícil de la utilidad. Si en una tomografía, ves tomografía, todos van a hacer, imagínense, en una tomografía ves una conexión sutural, es blanca, hiperdensa. ¿Qué volutividad tiene? Aguda, bien. Que es un error habitual, que a veces dicen. Este es un T1, y se ve hiperintenso, pero esto no es agudo, ¿sí? Esto tengan en cuenta. La sangre hiperintensa de T1 es metanhemoglobina, que no me indica la volutividad de la sangre, pero tengan en cuenta esto, que es subagudo, ¿sí? Esta sangre es medio subagudo. Si en T1 es sangre blanca, es porque es medio subagudo. No como la T6, si la de blanca, es aguda. Quiero eso porque a veces vamos a confundir. Bueno, si son subagudo, pero el T1 blanco. Acá era para mostrar cómo en un T1 la sangre que es aguda se hizo. Acá no se ve bien, pero esta discusión, pero es que pareciera ser dinero de restricción. Porque yo también había dicho que habíamos hecho la restricción no solo eran las pequeñas agudas, sino también los tumores, los abscesos, y según el estadio evolutivo de la sangre también se puede dar restricción. Otra cosa interesante sobre el calcio y sangre, que acá en estadios bastante agudos se ve negro, ¿viste? En grey. Ahora mirá el anterior. Bueno, acá también se ve negro. Porque tenía que mostrar que a veces también va variando en grey según el estadio evolutivo. Creo que no puse un crónico, pero si pusiera un crónico, el ingreso se veía los restos de nocidinas pegoteos alrededor, pero acá adentro se va blanco. Así que eso va variando en ese momento, el momento de la sangre. Hay unos cuadritos para eso. Pero lo importante es tener en cuenta esto. Blanco en T1, que es subagudo, ISO es agudo, generalmente T1. Y que la restricción se puede dar también por artificios de la sangre. Bueno, otro interesante también. Este es un grego, ¿sí? ¿Qué tal secuencia es? Este es un T1, sí. Este parece como un motor de Jacob, ¿viste? Es igual. Y esta es una difusión. ¿Qué puede ser para ustedes? En FLAR y T2 esto va a ser blanco y va a ser un heterogéneo en el medio que va a ser blanco. Bueno, esto es un isquemia, ¿sí? Pero en medio del isquemia que viene, ¿qué puede ser? ¿Qué se ve oscuro en medio? Sangre. Ahí está, tiene una hemorragia entre linfáticos, hemorragia entre linfáticos. Tiene sangre entre linfáticos. ¿Querés decir algo? Bueno, bueno, acá vamos a secuela hemorrágica, pero bueno, ¿por qué es una secuela hemorrágica este? Bueno, esto de acá es hemosiderina. Acá no se ve bien, pero digamos, acá la corteza está como chiquita. Si quizás el otro plano puede ser que haya una cavidad acá. Las secuelas hemorrágicas se conocen así. No, no es difícil, pero son esclerosis tuberosa y son nódulos subventrales. Bueno, 79 años se abre el mundo. Antecedentes de T1. ¿Esta secuencia es? Sí, esto es una resonancia, esto es un T2, esto. No, el T1 tenemos que encontrar que es este y estos dos son lo mismo. Este es ABC y esta es difusión. Sí, y acá en el hemisferio cerebroso izquierdo apenas se ve la lesión acá, pero se ve acá en difusión. Entonces uno diría, bueno, para eso debe ser entonces un isquemia agudo. Olvídate que lo dice acá. Uno dice, para eso es un isquemia agudo. Pero realza, y realza redondita. Así que, isquemia aguda. Claro, la isquemia aguda no realza. Claro, la isquemia aguda no realza. Y bueno, tiene antecedentes. ¿Qué les parece que puede ser? Una vez. Quizás le faltaría un poquito más de edema vasogénico, acá, sí, no hay que quedarnos con una característica, pero si tiene un poquito más de edema vasogénico, con un poquito de característica de alce, y parece más lindo para pegar. ¿Va bien? ¿Va bien?
tiene esto, ¿no? Porque es como restringe algo que tiene similaridad. O sea, y mirá este otro, a nivel subcortical, juxtacortical, tenés esta lesión, esta es una secuencia de 2. Esto hiperintenso acá, ¿es edema vasogénico o citotóxico? Es vasogénico, ¿no? Porque esta difusión y no restringe alrededor. Y acá tiene un realce. Y esto es una isquemia, pregunta. ¿Qué puede ser? Ok. Hemangioma no. Recuerden que la difusión restringe cuando hay dificultad para el libre movimiento del agua. La isquemia es uno, la infección es otra. Sí. Bien, esto es un acceso con respecto al meningioma, que dijeron dos cosas. Primero, que el meningioma es extraxial. Y segundo, si pensamos en células, le faltaría celularidad. ¿Cómo puede encontrar? Porque vos tenés células, termina T2. El T2 debería ser oscuro, si tiene células. La claro. Es como un quite, con restricción. Acá tenés un acceso. Y que además tiene pared, la pared está organizada, tiene refuerzo. Y si somos muy específicos en el T2, capaz que podemos ver la doble pared. Exacto. La localización córtico-subcortical es bastante evocadora de los accesos. Ojalá que sea una metástasis observada, bueno, pero sí es un acceso, Como siempre, valorar el contexto clínico, ¿no? Pero nos acercamos bastante teniendo en cuenta estas imágenes, ¿no? Entonces, ves esto solo y dices isquemia, bueno, resulta ser que no es isquemia. Si es celular, no es celular citológico, pero bueno, tenía real, etc. Así sería más o menos como organizado. Bueno, este es otro interesante que tiene un poco de espacio de reflexión izquierdo de mucho tiempo. Ponemos no sé si tanto tiempo, ponemos 1 o 2 semanas. Este es un flare, este es un T2, T1. Acá se plantean varias situaciones. Si esto es edema o es secuela, peligrosa. ¿No? Se parece mucho al líquido cefalorraquídeo, así que ya empieza a parecer más secuela que otra cosa. Pero bueno, parece ser también que tiene un pequeño efecto expansivo mínimo, etc. Entonces va a decir, bueno, capaz que tiene duda, si es edema o es peligroso. Tiene acá algo llamativo que es todo blanco en T1. No es sangre subaguda, es justo así se ve la necrosis cortical, así, pero bueno, empieza a tener. Pero uy, acá perdimos. Porque acá esto realza. Realza medio feo, ¿no? Que si vuelvo que ha buscado uno tuviera realza filiforme, es más fácil de encontrar, pero bueno. Pero un tumor, bueno, pero no tiene células, no tiene celularidad. Este es difícil. Bueno, este es la evolutividad subaguda de Miquén. En algún momento fue Miquén y la subaguda y esta realza. 14 años. Este es. Este para mostrar el lo siento, como que después quería mostrar. En el seno maxilar izquierdo tiene una ocupación con algo, bueno, ahí ocupado con secreciones que restringen. Y acá por contraste, este para mostrar como la sinusitis purulenta, digamos lo que es así necrótico, también para la reflexión. Seno maxilar. Me encanta lo del tema de la restricción, porque siempre uno pensaba siempre la restricción es igual a quien. Este es el músculo temporal que está gordo. En T2 generalmente los músculos se ven relativamente lisos, intensos, pero con el caso empieza a ver un poquito más claro, porque tiene el músculo restringido, porque tiene muchas células. Acá el músculo en T1, acá en T2, y además realza mucho con el contrario. Si esto mismo lo tuviera en el cerebro, también puede tener acá en el medio del cerebro, tiene una lesión con restricción. Bueno, igual sería infiltrante, bueno, para cambiar. Esto para mostrar un linfoma en el músculo temporal. Este es. Bien. Me parece que la parte derecha, así que en el seno cavernoso derecho algo pasa. ¿Se dan cuenta que hay una lesión ahí en el seno cavernoso derecho? En la topografía del seno cavernoso. O sea, al lado de la región hipoficial, en el medio. Fíjense el ADC, el ADC quizás se ve mejor el compromiso de la cisterna. Y cómo desplaza la protuberancia hacia dorsal. Esto, isquemia no puede ser, pero fuera del cerebro, así que absceso no puede ser porque acá es medio oscuro. Si el infeccioso no es, muscular no es, también está fuera del cerebro, ¿vale? Tengo una idea. ¿Y esto qué puede ser? Esto tiene muchas células. Es un tumor. Schwannoma. Bueno, lo que pasa es que el schwannoma tal vez por un diagnóstico diferencial de la lesión de leche facial. El schwannoma tiene que ser un nervio, tendría otra forma, se va metiendo en el lado. Pero está bien, es el diagnóstico diferencial general de la lesión. Tiene que realce, ingreso realce, con implantación dural. Sí, es un Es el ala del esfenoide, la hendidura esfenoidal es otro sitio bastante no igual de frecuente que lo frontal subcortical, lo frontal parasagital, pero el ala del esfenoide también es un sitio frecuente de meningiomas. Y el ángulo pontocerebroso también. ¿Y un meningioma en el esfenoides se trata biológicamente o?
¿La clínica? Sí. Sí. Bueno, este para hacerlo difícil nada más, pero este sería con hueso. Este es difícil, es muy difícil. Es un T1, es difícil hasta la topografía. Aquí, sí, aquí hay una lesión acá, en esto que es el clivus. Expande el clivus esta lesión. Pregunto, ¿tiene mucha agua o poca agua? Esta lesión. Poca. O sea que tiene muchas células, podría ser, ¿no? O sea que si hiciéramos difusión hay dos opciones, o que restringe o que no. Si restringe es porque tiene muchas células, y si no restringe es porque, bueno, es otra cosa, tiene mucha agua. Acá en la lesión no se ve nada, tiene que hacer el danosio. Cuando vemos un danosio, aparece. Aparece. ¿Puede ser un tumor de hueso? Bueno, este no es un tumor. Este no es un tumor. Porque vamos a jugar el juego de los tumores y no va a restringir la difusión. No restringe la difusión. No va a ser un tumor, pero sí va a expandir la corteza, el tejido del hueso. Que es una displasia fibrosa. ¿Sí? La displasia fibrosa expande el tejido de los huesos. El hueso general es característico. El signo radiológico ya me dieron en el lado, bueno, es decir, y es interesante cómo lo fibroso también se ve así en resonancia, no solo lo tumoral. Lo fibroso también se ve hipointenso, digamos. Sí, intenso, exactamente. Y eso se da por el colágeno. El colágeno se oscuro. Así que no todo lo puro en resonancia, entre dos es tumor, pues son fibrosos. Y hay otra cosa más para agregar. Yo tengo que agregar cosas más. Este porque había hecho un examencito en algún lado y con respecto a la bueno, difusión facilitada, o sea, difusión facilitada es a que sería también hiper en ADC, o sea que sería blanco en ADC. Esto es una restricción negativa, beneficio por flujo, C, restricción positiva, cavidad quística secular, periódico izquierdo, restricción positiva, isquemia aguda, periódico izquierdo. Sobre la restricción. Restringe la difusión, restringe. Gliosis, isquemia subaguda. Restringe la difusión, quita el adenoide, isquemia crónica. ¿Pero para no tener? No, porque es una que restringe. Abscesos, isquemia aguda, celularidad tumoral, restringe cavidad secular, parénquima normal. Ya están anotando eso. Ventanas tomográficas más frecuentes utilizadas en neuroimágenes. Esta ventana, partes blandas, parénquima, ósea, pulmón, parte blanda, pulmón, metálica, parte blanda, ósea. Ya, sí. Parte blanda, parénquima, ósea. Esto no hablamos, bueno, no sé si lo vieron en el ruido, así que, bueno, ok. Para ver poliestetoma se utiliza esta secuencia especial que se llama difusión onética. Y es restringe porque el poliestetoma tiene muchas células, entonces restringe el oído medio, generalmente cuando se ubica el poliestetoma, sería una lesión restringente. Esto porque era una clase de. Bueno, pero después vamos a ver la secuencia. Este es un T1 que es el líquido de captura, este es un T2, y este es un T1 que le borra la grasa, entonces se llama T1 fatsal. Y este también, pero este también se le borra la grasa, pero mira que es, este es un T2. Cada tiende a ser T2, cuando no es un estilo, pero sí. Está bien, sí, sí, T1 fatsal. Es otra secuencia. En estructuras con alto contenido graso, como la órbita o el seno carnoso, usamos secuencias que supriman grasa para poder ver mejor la anatomía y poder tener una aproximación para la patología. Y si querés terminamos, porque lo mío son dos casos, ¿no? Que no ese. Sí. ¿Quieren ir? ¿Sí? No, si quieren usamos estos 5 minutos para preguntas. Son dos casos cortitos estos. Mujer de 57 años, cefalea. Secuencia, esta. Se ve hiperintenso. Fíjense que la corteza se ve con un gris más claro que la sustancia blanca. Eso lo da el FLAIR o el T2. ¿Sí? El T1 ve más blanca la sustancia blanca. ¿Sí? Fíjense que hay una lesión heterogénea, es decir, heterogénea le decimos porque tiene intensidad de la señal distinta, un centro más hipointenso y una periferia más hiperintensa. Fíjense que expande la corteza, que desplaza estructuras, desplaza la línea media hacia el lado contralateral. ¿Sí? Que esta heterogeneidad, si le hacemos contraste, vemos también un refuerzo heterogéneo, que probablemente el sector que no realza contraste es algo quístico necrótico. ¿Sí? Y que además esta es una secuencia GRE que nos permite ver sangre, tiene focos hipointensos, es decir, tiene focos de sangrado. Entonces tenemos una lesión expansiva que genera efecto de masa, heterogénea, con refuerzo, heterogéneo, predominio periférico, que nos denota sectores quísticos necróticos. De una mujer que consulta por cefalea. Perdón, un tumor. ¿Sí? Un tumor. El hematoma, si bien puede tener heterogeneidad de la imagen,
habitualmente es más armónica la heterogeneidad, es de afuera hacia adentro la heterogeneidad. Fíjense que esto es más superficial, además tiene una heterogeneidad en este sector, y el contraste nos denota esta parte hipointensa, que es la cavidad, y estamos medio lejos, pero si nos acercamos tiene neovasos, tiene vasos en angiogénesis. Entonces, con todos estos datos podemos decir que es un tumor y que parece malo. ¿Y cuál es el tumor más malo, más frecuente? Glioblastoma. La posibilidad diagnóstico ahí, meningioma, y se ve bastante feo, pero era también para mostrarles un meningioma de ala de fenoide. Fíjense, esto es una difusión, ¿sí? De este lado, hay algo que de este lado no está, y en la secuencia con contraste hay acá una masa extraxial, como decía Fede recién, que refuerza con contraste, que está implantada la dura madre. Cuando tenemos ese dato de la cola dural, de vuelta no es patognomónico del meningioma, pero es muy frecuente en una mujer, los meningiomas son más frecuentes en la mujer, ¿sí? Y en este es un T2, ¿sí? Y acá vemos esta masa, y adentro de la masa vemos el vacío del flujo de la arteria carótida interna, ¿sí? Que después también hay datos radiológicos que nos permiten diferenciar de otros tumores como los tumores celares, los macroadenomas, ¿sí? Pero si nos fijamos en el T2 parasagital, no sé si lo pueden ver, pero hay un halo hiperintenso, ¿sí? Por fuera de la lesión, y eso es lo que nosotros vamos a buscar para decir que es una lesión extraaxial, ¿sí? Esos datos son los que nos van a permitir diferenciar una lesión extra de una intra, porque eso francamente nos separa las patologías como hemos estado viendo, por lo menos las más frecuentes, ¿sí? Bueno, esta paciente tiene además otras cosas acá en los poros temporales, ¿sí? Tiene unos quistes, que es una patología de evolución benigna habitualmente. Y eso es todo. Nada. Generalidades, tumores, infecciones, Emiliano Ruiz Romagnoli. Viernes, 1 de abril, ya no puedo más. Quiero dejar la carrera. No aguanto. Me voy a ser nutricionista hoy. Me toca dar los tumores, inclusiones, vamos a mostrar la realidad también. Como secretos principales, recordar básicamente la anatomía y diferenciar estructuras anatómicas del encéfalo, porque eso es importante para pensar la imagen desde el punto de vista tanto de la infección como de los tumores, principalmente de los tumores, por ejemplo, por frecuencia de repetición. Dos palabras sobre secuencia y cómo usamos la secuencia, para qué lo usamos, que es lo que lo estuve hablando un poco. También unas 3 palabras en relación a la imagen y cómo la pensamos en la clínica. Nosotros informamos la resonancia o la tomografía con el antecedente clínico. Sabemos cómo es el paciente, sabemos qué es el paciente, y en base a eso hacemos una sospecha diagnóstica, es decir, no somos ajenos al contexto del paciente. Y después sigue hablar de tumores, y principalmente vamos a hablar de las patologías más frecuentes extraaxiales, las intraxiales también. Y después de infecciones también los vamos a intentar dividir por topografía y por frecuencia, ¿sí? Si quieren preguntar algo, si quieren firmar en la presentación, no hay problema. Anatomía básica, esta es una pregunta de 1, ¿sí? Hospital, en la fosa posterior, tronco del encéfalo, cerebelo, a nivel de vermis, ¿sí? Y en la parte inferior, en la unión cráneo-raquídea, está el bulbo, ¿sí? El bulbo a nivel colineal inferior, con los hemisferios cerebelosos al costado, las amígdalas cerebelosas que son estas que están ahí, y hacia arriba, ¿sí? Estas son secuencias axiales de T2, sabemos que es T2 porque tiene hiperintensidad de líquidos raquídeo, a nivel vulvar superior, vulvar superior, ¿sí? Esto podemos ver el vermis cerebeloso, los hemisferios cerebelosos al costado, a nivel protuberancial, y este es el puente. El puente es esta estructura que está la más grande entre los posteriores por la disociación de las fibras que va de un hemicerebelo al otro hemicerebelo, ¿sí? La protuberancia es importante porque es donde hay muchos núcleos de pares craneales, ¿sí? El quinto par, el séptimo, el sexto, ¿sí? Hacia arriba, parte superior de la protuberancia y transición fondo-encefálica, esto es el encéfalo, esta es la transición, donde vemos los pedúnculos cerebrosos superiores, y hacia arriba, mesencéfalo propiamente dicho, que es esta estructura con forma de carnique, que por ahí lo vamos a leer de esta manera, y a ese nivel de los lóbulos temporales y occipitales, ¿sí? Y dorso cerebral. Supratentorialmente, secuencia FLAIR, sabemos que secuencia FLAIR porque es un primer líquido suprarraquídeo, lo vamos a ver más adelante, y secuencia de hospital. Es importante diferenciar anatomía, ¿sí? Lóbulos frontales, ¿sí? Giro frontal superior, medio, giro frontal inferior, después la ínsula, múltiples profundos, putamen, caudado, tálamo. Hacia atrás, parte del temporal, parietal, acá hay un surco importante que no se logra ver, pero lo vemos después, que separa el parietal del occipital, ¿sí? Que son los surcos parietal y occipital. Y después tenemos en la parte más superior, el frontal, que es a nivel del centro senioval, ¿sí? Una estructura que nos permite diferenciar frontal de parietal, que es este surco de acá, que se llama surco central y tiene forma de omega, ¿sí? Que es donde se representa hacia adelante el homúnculo del reflex motor y hacia atrás el homúnculo sensitivo, ¿sí? Y después centralmente el corto caloso, es quien conecta ambos hemisferios. Corte coronal es una secuencia de 2, porque se ve hiperintenso líquido suprarraquídeo, y está específicamente para las estructuras temporales, temporal lateral, superior, medio inferior, y después parte medial del hipocampo,
que a grosso modo es corteza entorrinal para hipocampo propiamente dicho, y después algo insufrible que se conecta con el lóbulo límbico. Secuencia T1 para sagital lateral para ver giro temporal superior, giro temporal medio inferior, y lateral para ver hipocampo. Bien, alguna referencia aquí en que el omega es importante para diferenciar lóbulo frontal y lóbulo parietal, y giro precentral donde está el vínculo motor, giro postcentral donde está el vínculo sensitivo, ¿sí? Pero también es importante este otro signo, el signo de paréntesis, que separa también frontal de parietal, y es importante eso también en cortes sagitales. ¿Sí? Y después algunos otros signos que son importantes para determinar estructuras, por ejemplo, como área de Broca, ¿sí? En el nivel frontal. Bueno, secuencia T1 por definición, la secuencia T1 es la más anatómica, es la que mejor nos da la diferencia de sustancia gris con blanca, y nos permite ver mejor estructuras, por ejemplo, como los musculares, ¿sí? Que recién les mostraba justamente flow pálido, cabeza del placador, tálamos. Es una secuencia que en ciertas patologías nos permite ver, o nos permite diferenciar algunas cosas. En el ACV crónico, por ejemplo, nos permite ver la necrosis cortical laminal, y eso nos hace pensar en que si hay una lesión para cada articular que tiene una lesión específica y que tiene necrosis laminal, es porque podemos decir que esa lesión es crónica. No es una secuencia que usemos habitualmente para detectar lesiones intraparentomatosas, a menos que lo podamos cortar, ¿sí? T2, el T2 que ve hiperintenso líquido, ¿sí? Principalmente el líquido de paso subaracnoideo, pero también el líquido que se da dentro del cerebro, ¿sí? El contraste del T1, ¿sí? El T1 fíjense que vea oscura la sustancia gris y más clara la sustancia blanca, eso se da por el depósito de mielina que hay en las fibras, ¿sí? Esto es a la inversa, pero es una secuencia que nos permite dar lesiones supratentoriales e infratentoriales, mucho mejor las infratentoriales, y que además nos sirve en la patología isquémica para detectar, ¿sí? Lesiones después de las 8 horas. Otra cosa importante es que nos permite ver estructuras vasculares, ¿sí? Nos permite ver algo que nosotros llamamos vacío de flujo, que es la permeabilidad del vaso, ¿sí? Así como Fede mostró recién que la mucilina se veía negra, bueno, en el vaso también se ve negro, entonces eso nos permite decir que el vaso está permeable. Secuencia FLAIR es parecida al T2, es una secuencia del T2, nada más que suprime el líquido cefalomaquino, entonces se ve negro, ¿sí? Es una secuencia que es superior al T2 para lesiones periventriculares y extraventriculares, y que acorta el tiempo en la patología isquémica, ¿sí? Si el T2 nos permitía ver lesiones después de 8 horas, el T2 nos permite ver lesiones de 4 y 6. Secuencia griega sobre BI, estas dos son, o sea, puse las dos porque depende del equipo, hay equipos que hacen secuencia griega y equipos que hacen secuencia sobre BI, pero en la resonancia tienen el fin de detectar lesiones que dan más susceptibilidad, que tienen más homogeneidad del campo magnético, como por ejemplo el calcio o la sangre, ¿sí? Fíjense, esa imagen es muy intensa, probablemente tenga sangre, ¿sí? Y se usa después en la neurología para otras cosas, para detectar la patología, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Secuencia de difusión, algo que estuvieron viendo con Fede, a grosso modo la difusión lo que nos permite detectar el edema citotóxico del edema vasogénico, ¿sí? Cuando hay una lesión que debilita en difusión y que debilita en ADC, que es un cálculo matemático, decimos que no hay restricción en difusión. Cuando debilita en difusión y es oscuro en ADC, decimos que sí hay restricción, ¿sí? Y esto nos permite detectar lesiones musculares en un periodo hiperagudo, ¿sí? A partir de los 30 minutos en adelante, acorta el tiempo de detección en relación al FLAIR. Entonces, si nosotros tenemos una lesión que no brilla en FLAIR, pero que sí brilla en difusión, decimos que es una lesión hiperaguda. Fuera del láser isquémico sirve para detectar otras patologías, porque lo que hace es detectar la incapacidad que tienen las moléculas de agua para moverse libremente. Entonces, cuando hay lesión, ¿sí? Y principalmente lesión de la membrana de sodio y potasio, proteasa, ¿sí? Se valoriza la célula, evita que se muevan libremente las moléculas de agua, ¿sí? Y eso hace que respiren caliente. Entonces, no solamente lo da la isquemia, sino también lo da, por ejemplo, la patología tumoral de la tránsito celular. ¿Sí? No sé si te dieron esa razón, Si brilla en difusión, ese edema. si brilla en difusión y es una en ADC, Sí. ese edema citotóxico. Si brilla en difusión y brilla en ADC, una de las posibilidades es que sea además vasogénico, ¿sí? Pero también puede ser la evolutividad de un láser isquémico. Eso lo podemos ver que no es la estructura de la secuencia. Para ir un poquito más rápido, esto que les decía que nosotros pensamos en imagen de acuerdo a la clínica. Por ejemplo, si el paciente tiene cefalea subaguda, cefalea crónica, tiene fiebre, tiene signo benigno, bueno, vamos a pensar en que puede ser una meningitis, pero vamos a pensar en meningitis que puedan ser por agentes paulatinos, no por un meningococo, por ejemplo, por un influenza, por un estreptococo, por una toxina seria. Y vamos a pensar en otro tipo de agentes, parásitos, hongos, ¿sí? No sé si hay... Lo mismo sucede con las encefalopatías. Las encefalopatías tienen una forma de presentación subaguda crónica, hay otras que pueden presentarse de manera aguda, pero de esta manera también vamos a pensar diferentes agentes, y los diferentes agentes tienen diferentes formas de presentarse en la imagen. Convulsiones, por ejemplo, es importante cuando el paciente consulta por convulsiones focales, porque los tumores, además de, por ejemplo, poder dar cefalea, pueden dar síntomas focales, ¿sí? Una crisis inicial focal, por ejemplo, una paresia motora, o una alteración sensitivo-motora, y habitualmente en pacientes de edad media o adultos jóvenes, ¿sí? Entre el rango de 20 y 50 años, pueden presentarse con convulsiones y que la causa de esa convulsión sea muy
Bueno, vamos a tumores. ¿Quieren preguntar algo? Tumores. De los tumores más frecuentes, fíjense que el tipo de tortas, los más frecuentes son los metástasis. ¿Sí? Las lesiones intracraneales más frecuentes son los metástasis. Las metástasis pueden tener diversos tipos de localización, diversos tipos de presentación radiológica, pero lo más frecuente es que se localicen a nivel supratentorial, ¿sí? Es decir, hemisferios. Y una localización bastante típica de las metas es la transmisión cortical, ¿sí? Porque podemos tener metas a partir de patologías como cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿sí? Cáncer de próstata, cáncer colorectal. La diseminación de estos tumores es vía hematógena, ¿sí? La vía hematógena o la polarización cerebral viene de corteza hacia la profundidad y de la profundidad hacia la corteza. Entonces, esta localización, ¿sí? Transición sustancial y sustancia blanca es muy importante para detectar lesiones de efecto secundario. Sin embargo, pueden haber otras lesiones en la profundidad, fíjense esta otra lesión, ¿sí? Secuencia FLAIR, secuencia GRE y secuencia T1 con contraste, todas axiales. Fíjense que tiene una baja señal en GRE, entonces podríamos decir que esa lesión tiene. Habíamos dicho que el GRE y el SWRE cuando tiene baja señal parece muy bien. Y que está asociada a hiperintensidad perilesional que se mete, ¿sí? Hacia la corteza. Eso se llama edema del dedo guante, ¿sí? Es muy típico de la metástasis. Y que refuerzan anillo. Fíjense que a diferencia de esta otra, estas múltiples lesiones nodulares estas refuerzan anillo. Estas son dos formas de presentación de metástasis. Otra presentación, ¿qué es ahí que en esta metástasis hace Sí. esto varía con el tumor, ¿no? Eso varía según el tumor, por ejemplo, fíjate, múltiples, así que no tienen edema, ¿sí? Pero es así, probablemente porque es de mayor tamaño, pero habitualmente las metástasis se asocian a edema. De hecho, una forma de diferenciar metástasis de otra patología es el edema en dedo guante. ¿Sí? El edema lo hiperintenso. El edema es lo hiperintenso. Sí, yo por ahí hablo muy técnico, si no se entiende, córtenme. ¿Sí? Y esto otro es una secuencia perdón, difusión, y esto es un contraste. Fíjense que actualmente las metástasis refuerzan, ¿sí? Tienen que reforzar por el hilo, por de manera anular, porque se rompe la barrera encefálica. ¿Sí? Si se mira de autógena, se rompe la barrera encefálica, y la ruptura de la barrera encefálica nosotros la vemos por el contraste. ¿Sí? Otra localización de metástasis fuera de órgano de parénquima, digamos, es la metástasis a las meninges. ¿Sí? Esto se llama carcinomatosis meningia cuando viene de un órgano sólido, por ejemplo de mama, o linfomatosis meningia cuando viene de un órgano de un tumor de células endotoides. ¿Sí? Y esto actualmente se ve a nivel de folia cerelosa. Fíjense, es una secuencia de hospital con contraste, fíjense cómo se pintan los senos, ¿sí? Los pulmonares, superior y inferior, y además se pintan las folias de un corte axial. Fíjense los surcos de la conexidad temporal que no tienen esta diferencial que tienen las folias cerebelosas. Bueno, esto obviamente en un paciente que tiene antecedentes de cáncer conocido y demás, podemos suponer que es una infiltración meningia a punto de partida de la lesión de órgano primario. Pero también puede tener compromiso a nivel cisternal y de los pares craneales. Las dos localizaciones más frecuentes son esas, la intratemporal cerebrosa y la peritroncal. El sistema nervioso central, no solamente en el parénquima pueden haber metástasis, sino también a nivel de base cráneo. Y los tres lugares más frecuentes son Ribux, apexoteroso y esfenoides. ¿Sí? Y estas tres estructuras son altamente metastatizables porque tienen médula ósea, ¿sí? Mucha médula ósea, eso hace que tengan mucha vascularización y eso hace que de nuevo, por vía autógena, sea más frecuente el compromiso. Los tres tumores más frecuentes son mama, pulmón y próstata. Después, el patrón radiológico de visualización es bastante heterogéneo, ¿sí? Pero nos valemos de secuencias de con contraste, nos valemos de secuencias de difusión, por ejemplo, ¿sí? Para determinar esto que les comentaba de la sensibilidad. Y fíjense que en la pelota también pueden haber metástasis, por ejemplo, cáncer de mama. Esto es un Excel T1 con contraste, este es el mismo Excel T1, nada más que más arriba. Fíjense esa lesión que está para contraste, esa otra que está para contraste, que no está en la pelota, eso es como después diagnóstico diferencial son muchos, pero bueno, si tenemos el antecedente de la paciente en la clínica y sabemos que es una paciente que está hablando de terapia, bueno, podemos considerar que son metas. ¿Sí? Brevemente, las metas pueden ser hemorrágicas, no son los más frecuentes, fíjense que el porcentaje es bastante bajo. Quizás de los más de estos, los dos más frecuentes son el melanoma, el carcinoma celulares claras, ¿sí? Pero fíjense que pulmón y mama también pueden dar metas hemorrágicas. La TC es muy importante en el diagnóstico y esto es, nosotros siempre usamos métodos duales, a veces usamos rezo, pero también usamos, pues, pedimos hacer TC, no es que solamente usamos resonantes, y principalmente para ver esto, para sangre. La sangre es mucho mejor visible en el TC que en el rezo, ¿sí? Mención especial para el melanoma, el melanocito es hiperintenso en T1, fíjense que es un axial T1 sin contraste, este es un axial T1 con contraste y esto es una secuencia de SWI, ¿sí? Fíjense que hay lesiones portales intensas, ¿sí? Baja contraste, algunas no se ven, pero otras refuerzan con el contraste y con algunos restos semáticos. Bueno, el melanoma decimos que es hiperintenso en T1, refuerza con contraste y que además se puede asociar a sangre, entonces a veces sin tener el antecedente de un paciente que tiene melanoma y que tenga esta imagen podemos pensar en la lesión, ¿sí? En la patología. Lesiones extraxiales, de las lesiones extraxiales las más frecuentes son las lesiones que se localizan en las meninges o que dependen de las meninges, ¿sí? En segundo lugar, lesiones a nivel de los hemisferios cerebrales y después de la glándula pituitaria.
La idea de esto es globalmente poder diferenciar una lesión extraxial de una lesión intraxial, ¿sí? Obviamente ambas intracranial. Pero las lesiones extraxiales, vieron que ustedes recién mostraba esto de los vasos, y el vaso subaracnoide, bueno, para diferenciar lesiones extra de intra también nos tenemos de estos vasos. Yo les explicaba, cuando vimos anteriormente la secuencia, vieron que el T2 ve el vacío de flujo, es decir, ve que la perspectiva de las reales, bueno, eso es algo de lo que tenemos también para detectar que una masa sea extraxial y que no sea intracranial. Es decir, las lesiones extraxiales que dependen de la madre como el angioma, ¿sí? Crecen de la dura hacia adentro, generan un signo que se llama signo de hendidura, ¿sí? Que es esta imagen que podemos ver por debajo de la lesión, no la vamos a ver ahora, y esto nos permite diferenciar una lesión extra de una extraxial, además de los signos de flujo. Y con estos signos que podemos ver los angiomas tienen una etiología bastante variada, pero los más frecuentes son los angiomas de grado 1. ¿Sí? Y a medida que van teniendo más actividad, hay métodos funcionales que nos permiten diferenciar ese grado histológico. La localización más frecuente es suprarrenal, pero el ángulo fondo cerebeloso también puede ser un sitio de localización. El ángulo fondo cerebeloso principalmente por función del séptimo y del octavo craneal, pero también pueden haber angiomas en el primero, en el óptico, como esta imagen de acá, que es una resonancia aórtica, secuencia T1, fíjense este es el nervio óptico normal del lado derecho y este es el nervio óptico contralateral, eso vamos haciendo la vía de tren, ¿sí? Esto es bastante típico del angioma. Pero también pueden haber angiomas rotatorios, esto es otra región. Fíjense que es una lesión, el G, el T2, el G, el flare, que tiene edema peridicional, con contraste, fuerza. Y como sabemos que es un angioma, por esto tenemos mucho hablando de la localización extraxial, la frecuencia, ¿sí? La representación clínica, el refuerzo, vamos a ver que el angioma tiene una característica que es la lesión dural, en la lesión dural que estamos haciendo en la cola dural, y esto nos permite también diferenciar un angioma de algunas otras patologías. No es un signo patológico, no es decir que veamos nosotros cola dural es un angioma, sino que nos acercamos a fíjense que este es el territorio, fíjense el territorio del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, esto del lado derecho, ese territorio está empezado a tamaño y es mayor capacidad. Con eso se puede decir que es el angioma de la capacidad. ¿Dónde estaría ahí el angioma? Esto es una secuencia coronal, uno con contraste. Esta imagen, fíjate que acá hay algo que se ve más blanco, acá. Este es el angioma. Este T2, ¿sí? Esta secuencia T2, me parece que este es el parénquima normal. Y este es el parénquima anormal, que necesariamente la definición del también no se permite ver, pero acá está el signo de la hendidura, acá también hay vasos sociales, ¿sí? Y esto es lo que la verdad, con el mismo que crece por ejemplo, detrás del vaso social. Y nos permite ver también el líquido suprarrenal que se llama el sur. Eso que está al costadito, que es como gran traje, Eso que está ahí con el largo. al lado del angioma, por la derecha, sí. Eso es el seno venoso transverso. De este lado el seno venoso se pinta, ¿sí? De este lado no. Eso probablemente sea secundario a la elección del angioma y que algo empezó a pasar en el seno. ¿Sí? Acá está algo más fácil, hay una imagen, fíjense, le baja señal entre dos, está implantada probablemente sobre la dura, y bien, desplaza, es giro vertical. Bueno, ahí nos permite fácilmente saber que una lesión extraxial. Dijimos que las lesiones extraxiales por delante son, entonces tenemos que podemos definir. Entre dos siempre tienen esta señal, ¿sí? Fíjense que esta tiene la misma señal que esta, ¿sí? Y los angioma tienden a clasificarse con el tiempo. Entonces, en esta sección nos va a servir el sobre ahí. En este caso, no tiene calcio, y no tiene baja señal, apunte en sangre. ¿Okay? Otras localizaciones menos frecuentes, sí, habíamos dicho que lo más frecuente es suprarrenal, parasitar principalmente. Menos frecuentes son angiomas intraventriculares, muy poco frecuentes, pero pueden existir. Nos daremos de vuelta de las secuencias, la secuencia de fusión, la secuencia de 2, que habitualmente los angiomas, como les decía, tienden a clasificarse. ¿Sí? Y esto tenemos un tenso en el centro, ¿sí? Probablemente sea de la clasificación del sistema. Como les decía, el angioma también puede estar presente en el octavo craneal, o en el séptimo craneal. Y les puse esta localización principalmente para hacer diagnóstico diferencial con el segundo tumor más frecuente extraxial, que son los schwannomas. O luminomas. A diferencia del angioma que crece de la dura, los schwannomas crecen de la membrana de la vaina neural. Las localizaciones más frecuentes del schwannoma, justo es el octavo par, así que la práctica diferencial es importante con el angioma, pero también puede estar en el quinto par, en el par ventricular, al 9, al 10, al 11, y también en el a diferencia del meningioma, el schwannoma puede tener quistes, puede tener hemorragias, puede clasificarse también. Esto no sucede. El meningioma actualmente no se habita, no tiene quistes, no tiene hemorragia interna, no sea un meningioma típico, generado por un el schwannoma habitualmente, como deriva de la vaina neural, suele seguir el trayecto nervioso. Suele seguir el trayecto nervioso. ¿Sí? Nosotros tenemos esto que vemos acá, ¿sí? Traten de imaginarse un poquito, porque no se ve muy bien, pero es el nervio trigémino, ¿sí? La porción citernal del nervio trigémino. De este lado fíjense que está borrado, no se ve, hay una hoja grande acá blanca, ¿sí? Que se mete por el trayecto del trigémino, el trigémino se mete
que esta lesión sigue trayecto del nervio, capta contraste y expande el foramen del gemelo. Es un signo importante para nosotros que expanda el foramen a través del cual pasa el nervio. Es un signo importante para diferenciar los meningioma. El meningioma no hace esto. Acá hay otra lesión, fíjense que este lado el ejercicio facial está conservado, de este lado hay algo que pasa contraste, ¿sí? En forma de cono helado. Ese signo radiológico más característico del schwannoma de los dos partes. También para llamados pequeños en el fondo del conducto auditivo. De vuelta, el schwannoma es ancho foramen por el cual pasa el nervio. ¿Sí? A la izquierda tenemos una imagen hiperintensa entre dos. Acá lo pueden ver, ¿no? Fíjense, ese halo de señal hiperintensa, ¿sí? Similar al efecto de la cisterna. Bueno, supongo decir que es líquido suprarraquídeo, ¿sí? Que es una lesión extraxial, ¿sí? Que sigue el trayecto del nervio o no. ¿Sí? ¿Sigue el trayecto del nervio o no? Probablemente no, porque es centrada a nivel del foro acústico, que es pegada al peñasco. ¿Sí? A comparación de esta, fíjense toda la que capta contraste, desplaza también estructuras, pero fíjense cómo ensancha el foramen y también se pinta el interior del conducto auditivo. Entonces, podemos decir que este es un meningioma y este es un schwannoma. Lo mismo pasa en la columna, ¿sí? Así como pasa esto en el sistema nervioso central, encefálico, lo mismo pasa en la columna. Los meningiomas y los schwannomas son las condiciones intramusculares que extramulares más frecuentes. Ambos se dan en la mujer más frecuentemente, pero la topografía nos permite diferenciarlos. Es mucho más frecuente el meningioma a nivel torácico y es mucho más frecuente el schwannoma a nivel lumosacro, ¿sí? Raramente los meningiomas degeneran, raramente dan gil, sangre y demás. Los schwannomas sí, fíjense, esta es una secuencia de dos, sagital, ¿sí? Estas son las vértebras, este es el cordón medular. El cordón medular se ve de vuelta hipotenso, el líquido es intenso entre dos. Y fíjense cómo está desplazado el cordón medular, acá lo vemos, acá hay algo negro, acá no lo vemos y acá lo vemos ahora. Entonces podemos decir que es una lesión extra axial, ¿sí? Después hablaremos obviamente del plano axial para corroborar eso. Pero fíjense que con contraste refuerza, acá, esta es la lesión y acá el cordón medular está desplazado. Y ya hemos dicho que los meningiomas se calcifican, ¿sí? Entonces, en esta situación también hablaremos de otro método importante que es la tomografía, que es la tomografía, el corte axial, y en el centro se ve hiperdenso, ¿sí? Similar al esquema óseo, ¿sí? Entonces podemos decir que ese meningioma está calcificado. Una pregunta. Los meningomas siempre se suelen ver tipo más homogéneo, tipo, además que hiperintensa, en cambio un schwannoma se suele ver tipo más como ítico, como que más ver homogéneo. No siempre, pero sí. Otra relación, en más dijimos más frecuente, corte axial es nos permite ver mejor la topografía de la lesión. Fíjense que esta lesión está centrada, está en el contexto medular. Fíjense esta otra cómo se mete hacia el foramen. Este comportamiento que habíamos hecho pasado a nivel supratentorial pasa también a nivel intratentorial, y esto es más característico del schwannoma, ¿sí? Bueno, lesiones intraxiales. A diferencia de las lesiones extraxiales, que habíamos dicho que detrás azul, porque podíamos ver ese halo de señal hiperintensa, la lesión intraxial lo que hacen es expandir, ¿sí? Fíjense, este giro como está expandido, ¿sí? Respecto de estos giros. ¿Sí? Los vasos están desplazados hacia adentro, los desplazados hacia afuera. ¿Sí? Realmente ahí hay un vasito, un poco de dolor. Los tumores, la lesión intraxial pueden tener bordes definidos o bordes no tan definidos, eso depende de la histología. Por lejos, el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central en adultos jóvenes y no tan jóvenes es el glioblastoma, ¿sí? Que depende del grado histológico va a tener distintos tipos de representación radiológica. Pero habíamos dicho que, por ejemplo, si un paciente joven con cefalea, con un síntoma focal como motor, dispositivo o crisis convulsiva, que nosotros encontramos esto en la resonancia magnética, no probable que sea una lesión mala, ¿sí? Y fíjense cómo esa lesión mala tiene una gran manifestación radiológica, ¿sí? Los glioblastomas son más frecuentes en la edad adulta, ¿sí? En el adulto mañoso, depende del grado histológico, pero a esa edad, habitualmente son lesiones que comprometen mucho el parietal, ¿sí? Que expanden giros, ¿sí? Son lesiones que tienen imágenes heterogéneas. Fíjense que esta imagen tiene algo de intensidad perilesional, ¿sí? Podemos decir que hay edema o hay infiltración de la lesión también, y tiene un sector más intenso que el resto de la lesión y que el contraste refuerza la pared, pero no tanto el centro, ¿sí? Entonces, estos tumores tienen degeneración necrótica, ¿sí? Hacen quistes, hacen necrosis central, que es esto que vemos acá, ¿sí? Tienen un intenso refuerzo con contraste, ¿sí? Y además desplazan estructuras, el gran efecto de masa que compromete hace que desplacen estructuras. La localización más frecuente del glioblastoma es el lóbulo temporal, pero también el lóbulo frontal, en segundo lugar. Depende un poco de las series, pero esas son las localizaciones más frecuentes. Son tumores infiltrantes, son malos, ¿sí? Fíjense que esta lesión hiperintensa frontal del lado izquierdo, cómo se va metiendo por el cuerpo de caloso, por las fibras de la
cuerpo de la frontal, frontal, no. Entonces, como esa región hiperintensa se va metiendo al lado contralateral, se va metiendo al corte y va bajando para también del talmo medial. ¿Estamos bien? Sí. Astrocitoma, si el glioblastoma se ha separado hoy por la nueva clasificación de la PU. Los astrocitomas son según frecuencia, los astrocitomas pueden ser de grado 1 a grado 3, ¿sí? Cuando generan a grado 4 la definición son glioblastoma. Suelen ser tumores que se dan en pacientes más jóvenes y a grandes rasgos pueden ser difusos o neoplásicos. ¿Sí? Hay otros tipos, pero a grandes rasgos nos vamos a centrar en esos dos. El difuso, como su nombre lo indica, tiene bordes poco definidos. ¿Sí? Si nosotros vemos esta lesión, esta tiene bordes bastante definidos, a pesar de esto que podríamos estar filtrando. Pero los astrocitomas difusos no tienen bordes tan definidos. ¿Sí? Este es un astrocitoma difuso, ¿sí? Con baja señal en T1, alta señal en T2, y esto es un T1 con contrastes. Esta es otra característica de los astrocitomas difusos, es que no refuerzan los contrastes. ¿Sí? Distinto es cuando van degenerando y se hacen anaplásicos, los bordes o los márgenes dejan de ser tan definidos, puede haber algún signo de degeneración, puede haber hemorragia, por ejemplo, y algo característico que empiezan a captar contrastes. Este es un T1 de una paciente y este es un T1 con saturación grasa por la secuencia 3 años después de la misma lesión. ¿Sí? Fíjense cómo la misma lesión cambió la señal, pero también tiene un poquito ahí hiperintenso que capta contraste. ¿Sí? Esto obviamente después nos lo da la anatomía patológica, el grado histológico, pero desde el punto de vista de la resonancia tenemos estas herramientas para diferenciar un astrocitoma difuso de un astrocitoma clásico. Nombrar solo en pacientes pediátricos es el tumor más frecuente en pacientes pediátricos, y el astrocitoma pilocítico, la localización por más frecuente es en la intratemporal, pero también puede haber astrocitoma pilocítico en la vía óptica, por ejemplo, por lo cual el síntoma por el cual se manifiesta el paciente va a depender de la topografía, se va entre los 5 y los 15 años, y la forma radiológica es una gran dilatación quística, ¿sí? Con un nódulo neural periférico, ¿sí? Que habitualmente ese nódulo no fuerza con contraste, ¿sí? Y habitualmente se localiza para ventricular, ¿sí? Y en alguno de los dos hemisferios. Esa es la imagen típica de nuestro astrocitoma pilocítico. Con las infecciones pasa lo mismo, intentamos pensar la clínica y después intentamos pensar por topografía. El sistema nervioso es un centro inmune privilegiado, digamos, no tiene el sistema linfático, ¿sí? El sistema inmune del sistema nervioso central distinto al resto del sistema de nuestro cuerpo, ¿sí? Y sucede que puede tener una rápida progresión, ¿sí? Entonces es importante la detección precoz. Si el paciente tiene clínica típica de una infección y por ejemplo tiene una función lumbar patológica, supongo que eso lo van a responder o si no, lo habrán visto, tanto la peli como la imagen son las dos cosas sobre las que nos hablemos para el diagnóstico final, ¿no? Es importante de vuelta la vía de diseminación, ¿sí? Si nosotros tenemos un trauma, como les contaba Fede, y hay fractura, ¿sí? Y después esa fractura evoluciona, puede haber una infección y esa infección va a ser por continuidad, ¿sí? O una infección directa, por ejemplo, posterior a una neurocirugía. Si tenemos una craniotomía o una craniotomía para comprimir una CB que tiene edema, que tiene herniación, bueno, y si se complica esa cirugía, puede haber infección y esa infección va a ser local, ¿sí? Pero después tenemos otro tipo de diseminación que es hematógena, que se da principalmente con algunas bacterias, y eso es importante para determinar el patrón radiológico, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar las infecciones? Radiológicamente las podemos clasificar según la topografía. De vuelta, lo extracial es importante, ¿sí? Las lesiones que tienen raíz en anillo, hay algunas que realizan en anillo completo, lesiones que se localizan en el lóbulo temporal, el paradigma de esta es la infección por virus herpes, ¿sí? Lesiones nasales y alteraciones en la sustancia blanca. Y después por el agente, esto quizá va más para el neurólogo, el etólogo, clínico, etc. Pero que es importante para detectar topografía, ¿sí? Bueno, hagamos un poco de definición. El video epidural, algo que mostró Fede recién, la localización epidural tiene una forma biconvexa, un lente biconvexo, en forma de lente biconvexo, ¿sí? Acá hay ocupaciones de adductoides, ¿sí? Estas son secuencias con contraste, fíjense que acá hay refuerzo con contraste que acá no hay, ¿sí? Algo parecido a lo que pasaba en la imagen que veíamos recién es que secundaria a esa mastoditis hay una tromoflebitis, ¿sí? Acá se infectó el seno, ¿sí? Y después hay refuerzo con contraste. Creo que se ve. Fíjense de este lado, este es un T2, acá hay una imagen tipo intensa, un halo hiperintenso, peridicional, y bueno, la topografía, el antecedente de la infección o de la mastoditis sumada a la tromoflebitis, podemos decir que es un epidemia, ¿sí? El epidemia también puede ser subdural, a diferencia del epidural, en lugar de tener forma de lente biconvexa, tiene forma de lente convexa, ¿sí? El epidemia puede atravesar la línea media, el epidural, el subdural no, ¿sí? Y el subdural, como tiene continuidad con la leptomeninge, con la actividad madre y la adenoide, también puede
puede reforzar de manera lineal, se puede dar meningitis. A partir de un edema subdural vamos a tener la complicación de la meningitis y el edema subdural es una emergencia médica. ¿Sí? ¿Por qué puede darse? Por complicación quirúrgica, como dijimos, por complicación o infección de lesiones paranasales. ¿Sí? Eso es lo más frecuente. No es muy habitual de ver en pacientes sanos, ¿no? Es más habitual de ver en pacientes inmunocomprendidos. Como complicación de pacientes, fíjense, tiene una reducción ahí, subdural, con forma de lente cóncavo convexa, que desplaza estructuras, ¿sí? Que refuerza el resto del sur, realmente hay refuerzo, y que además tiene restricción en la secuencia de difusión, y este paciente tuvo un entierro subdural, tuvo meningitis y complicó con una genia, y esto puede suceder como complicación. Meningitis propiamente dicha, se va como leptomeningitis, ¿sí? Es importante diferenciar la leptomeningitis de la paquimeningitis, ¿sí? Las infecciones dan leptomeningitis, es decir, compromete vía madre de aracnoides, etiología viral, bacteria fúngica, por lejos, lo más frecuente es no bacteriano, ¿sí? Obviamente tienen una clínica estos pacientes, no siempre se manifiesta con la actividad habitual, y la resonancia, además de hacer el diagnóstico de meningitis, nos permite esto que comentaba recién, detectar las complicaciones, ¿sí? Que puede ser una trombosis, infartos, secundariamente abscesos, fibrosquipulitis, hidrocefalia o diabetes. Pueden tener diversas formas de presentación, la resonancia puede ser normal, podemos tener edema difuso, podemos tener radial meningio difuso, y esto depende mucho del agente etiológico. ¿Sí? De vuelta, se puede uno con la línea, se puede hacer abajo, no se ve nada, pero como les decía, la meningitis suele reforzar a nivel cisternal, ¿sí? Y suele seguir el trayecto de un nervio o un surco. ¿Sí? En este caso hay refuerzo a nivel de la cisterna intertubercular, y además fíjense que en secuencia FLAIR hay hiperintensidad ependimaria, ¿sí? Esto es una complicación de la meningitis que es la ventriculitis. La vez en anillo, este es otro de los patrones que podemos ver, y es principalmente el acceso cerebral. El acceso tiene distintos estadios, una cerebritis, que es la parte más temprana, la organización del acceso y la cápsula tardía. Fíjense, esta es la parte temprana, ¿sí? La cerebritis, fíjense esta hiperintensidad difusa que vemos, ¿sí? Con colapso del surco, con desplazamiento de la línea media. De vuelta, el contexto clínico no es una duda, ¿sí? Porque acá podríamos decir, bueno, si no le pones contraste, no es si hay una lesión nodular que se va a la meta, por ejemplo, ¿no? Entonces este es el estadio inicial. La diseminación en este caso es eridematógena. Entonces la localización es cortico subcortical. ¿Sí? Cerebritis tardía, hay un refuerzo difuso, ¿sí? Hay edema, ¿sí? Pero empieza a haber algo de refuerzo. En la cerebritis temprana no hay refuerzo, ¿sí? En la cerebritis tardía empieza a haber algo de refuerzo. Digamos que el acceso se consolida, algo importante es la difusión. Fíjense, a la izquierda es el ADC, a la derecha es la difusión. Fíjense que esto brilla y esto es oscuro, ¿no? ¿Sí? Habíamos dicho que cuando brilla y es oscuro, vascular podría ser una isquemia, ¿no? Bien. Pero cuando hay contenido biógeno purulento, que restringe la libre difusión de moléculas de agua, ¿sí? También puede ser un absceso. ¿Sí? Entonces, el contenido purulento del absceso nos da esta señal de la difusión. Que si esto lo sumamos a una secuencia de 2, por ejemplo, que los abscesos tienen el signo del doble halo o del doble anillo, fíjense que hay una imagen hiperintensa acá, hay una imagen compensa pegada y hay otra imagen hiperintensa al lado, con ese signo del doble halo y el tipo del absceso. ¿Sí? Un acceso con contraste. Bueno, los accesos a esta altura, ¿sí? El acceso consolidado, esa pared refuerza, ¿sí? Porque tiene neovasos y esa pared refuerza. ¿Okay? Entonces, la difusión, la localización, el refuerzo con contraste y la técnica nos permite saber que el paciente tiene un acceso. Otras formas de presentarse con refuerzo en ayuda es el tuberculoma. ¿Sí? El tuberculoma puede ser clasificante o no clasificante, no vamos a entrar en esa definición, pero también puede dar refuerzo en anillo con el nombre relacional. Habitualmente el tuberculoma clasificante se ve I.1 e I.2. No importa si vimos. Otra forma de manifestarse en resonancia magnética es a nivel cisterno-basal. La TS es una patología que se manifiesta de manera crónica en pacientes habitualmente en los primeros primeros que afecta principalmente a las cisternas. Fíjense que hay refuerzo en las cisternas y la actividad radiológica que tiene meningitis tromboencefálica, es decir, en el tronco, tiene dilatación ventricular y además también puede haber isquemia. ¿Sí? Esa es la actividad típica de la meningitis biliar, digamos. ¿Sí? ¿Cuál era meningitis troncoencefálica? ¿Isquemia ahí? Dilatación ventricular. Eso es bastante típico en la meningitis biliar, o sea, la meningitis diseminada, es muy raro ver ahí. Citicerco, el citicerco depende mucho de la epidemiología, obviamente, ¿no? Es más frecuente en nuestro país y en Bolivia, por ejemplo. Es la infección por parásitos más frecuente en el sistema nervioso central. Si hacemos un esfuerzo, probablemente la infección que capte el anillo. Pero bueno, son lesiones que no son de gran tamaño, ¿sí? Que suelen ser intensas, que pueden estar asociadas a edema bidimensional y que refuerzan con contraste. Depende del estadio, va a tener una imagen específica, pero de vuelta la diseminación es hematógena y la localización más frecuente es la córtico subcortical.
El citicerco tiene, según el estadio parasitario, según el estadio, tiene una forma de presentación radiológica, que puede ser vesicular, coloidal y granular. ¿Sí? La forma vesicular casi que no la podemos diferenciar por resonancia magnética, pero podríamos, hay veces que se ve en el coles, ¿sí? con un quiste asociado, y después sí, en la fase coloidal podemos tener lesión con refuerzo en anillo, que cuando se consolida se asocia a la papilosión. Fíjense que desde el punto de vista radiológico hay lesiones que son muy similares a las que ven en piel, entonces si nosotros tenemos el paciente epidemiológico clínico, muy difícil quizás hacer diagnóstico específico. ¿Sí? Y después tenemos en la fase granular, en donde esta lesión, ¿sí? con edema, puede degenerarse y calcificar. ¿Sí? En última instancia, los criptococos tienden a calcificar. Localización temporal, habíamos dicho más anteriormente que el herpes, virus herpes, ¿sí? es la gente de los tipos frecuentes, virus herpes tipo 1, pero virus herpes tipo 2 también puede dar. La localización habitual es, afecta al lóbulo límbico en general, es decir, hipocampo, ¿sí? pero también afecta a ínsulas, fíjense cómo brinda esta ínsula respecto a la contralateral, y además, cómo esta imagen difusa está en los partes, ¿sí? comparado con el contralateral. Acá el ventículo lateral no se ve, acá el ventículo lateral sí se ve. ¿Okay? Y es una lesión difusa. El contraste puede ser variable, puede captar, puede no captar. En pacientes inmunocomprometidos inclusive puede asociarse a sangre. ¿Sí? La cefalopatía estética hemorrágica tiene muy poca chance de sobrevida. Y la difusión es importante porque lo usamos como pronóstico. Si el paciente tiene restricción en la difusión en la cefalopatía estética, tiene peor pronóstico. ¿Sí? Esta es una encefalitis herpética, pero con un agente distinto al virus herpes 1, este es un virus herpes 6. Fíjense que tiene mucha menos representación radiológica. ¿Sí? Este es hipocampo en una secuencia de difusión, fíjense cómo brilla el hipocampo respecto de este otro. Y esto es una secuencia flex, como brilla el hipocampo respecto de este otro. Esto habitualmente lo podemos ver en pacientes post-trasplante en la ósea profunda. La afección de ganglios basales, a grandes rasgos, es mucho más frecuente en pacientes con VIH, porque el VIH en los pacientes con VIH tienen más chances de tener toxoplasmosis. ¿Sí? Esto es una toxoplasmosis, es una de las patologías más frecuentes que afecta al ganglio basal. ¿Sí? Fíjense que es una imagen bastante heterogénea, con mucho edema peridimensional, ¿sí? que se basa en la corteza, y en el contraste nos sirve este signo, que se llama signo del target, ¿sí? en donde hay un refuerzo periférico con un refuerzo puntiforme central. Los refuerzos puntiformes centrales son vasos, ¿sí? un cúmulo de vasos concentrado con un halo tipo intenso, ¿sí? que sería la parte purulenta, y la cápsula. De vuelta, el antecedente clínico es importante. Criptococo también es por veces más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, ya sea por tratamiento quimioterápico, por uso de corticoide crónico, o en pacientes con VIH, o con patología como las leucemias. La localización de vuelta más típica es ganglio basal, se llama, esto podría decir que es un signo de la burbuja, por ejemplo, da pseudoquistes gelatinosos, y esto es por la fisiopatogenia del criptococo, cómo va evolucionando. La localización en este caso es porque el criptococo tiene predilección por vasos perforantes a partir de arteria cerebral media. Entonces esta localización es bastante típica del criptococo. El criptococo técnicamente va a ser una infección solapada, subaguda, crónica, que la función lumbar, por ejemplo, va a tener presión hidrostática elevada, muy elevada, y bueno, si nosotros vemos esta imagen podríamos estar haciendo el diagnóstico de criptococo. La afección de ganglios basales es un poco más raro de ver, es una enfermedad de Creutzfeldt, una enfermedad de Portiones. La enfermedad de Portiones tiene una forma esporádica y una variante. La variante tiene esta forma de presentación, y dice que comparado con el resto del parénquima, hay estructuras que brillan, ¿sí? Cabeza de núcleo caudado, putamen, tálamo, pulvinar, signo del palo de hockey, ¿sí? Yo tomo un cuarto, el signo del palo de hockey es típico de esta enfermedad. Por el signo del pulvinar, cuando brinda esta parte del tálamo, es evocadora de un Creutzfeldt, pero también podemos tener el signo del ribete, ¿sí? Es hiperintensidad cortical, que es más frecuente en la variante esporádica. La clínica es importante, paciente con encefalopatía subaguda, con trastorno del sueño, con micronía, etc. Afección de sustancia blanca, la afección de sustancia blanca de manera difusa, simétrica, ¿sí? que afecta a su corteza, que no se extiende a las fibras en esto es bastante frecuente de ver en encefalopatía por HIV. ¿Sí? A diferencia de otras enfermedades que afectan a sustancia blanca, vuelvo a decir, suele ser simétrica, ¿sí? suele ser bilateral y simétrica. A diferencia de otras patologías como esta, ¿sí? fíjense que puede ser bilateral pero asimétrica, tiene una clara predominancia por el lóbulo frontal del lado derecho. ¿Sí? Esto también es frecuente ver en pacientes con HIV, llamando con encefalopatía multifocal progresiva, pero también se puede ver en otros pacientes inmunocomprometidos. Esta otra, ¿sí? puede tener otros patrones radiológicos más allá de la sustancia blanca, pero lo más frecuente es que afecte la sustancia blanca y que el lugar de transición sea córtico subcortical. Fíjense que tiene mayor impronta sobre la corteza, a diferencia de esta que parece ser más profundo, ¿no? Y esto se da también por la diseminación hematógena. ¿Sí? El virus JC tiene predilección, tiene una diseminación hematógena, entonces tiene predilección cortical. No.
¿Querés ahí terminar la presentación? ¿Fede? ¿Querés que quieres hacer un corte? No sé cómo tiene el programa. Profe, quería hacer dos preguntitas. Una, supone que nosotros nos orientamos más a un tumor, ¿no? Sí. Y decimos, bueno, quiero hacer una resonancia magnética. Y yo lo que pienso de buscar es, por ejemplo, para diferenciar algo más benigno de maligno, digo, si es más anaplásico, bueno, va a estar más aumentado, el ritmo de proliferación, todo eso, no va a estar a la par de la angiogénesis o de necrosis. Está bien decir que el centro va a ser el más potencio porque no está adaptando bien por el tema de la necrosis. Es como el absceso, así lo podemos pensar. Es similar al absceso, lo puedes pensar de esa manera. Hoy la patología tumoral se piensa además desde el punto de vista de la biología molecular. ¿Sí? Porque hay tumores, por ejemplo, la diferenciación entre astrocitoma y glioblastoma se da hoy por la biología molecular. Y eso tiene un patrón radiológico también de presentación. Pero ese ejercicio de pensar en la lesión es válido, ¿sí? Y a veces la necrosis central se acompaña de neoangiogénesis. ¿Sí? Porque el tumor, además de tener un gran crecimiento, de no poder suplir todo el metabolismo, se necrosa en el centro, pero hay vasos de neoangiogénesis. Entonces, en esas situaciones usamos o SWI o T2 para el vacío de flujo, por ejemplo, o inclusive el contraste. A veces tenemos una lesión necrótica, como la que demostré, que en el centro no captaba, pero que sí tiene imagen radial o vascular asociada. Y esos son signos de podría quedar como banderita, ¿no? Blanco, negro, blanco. Sí. Así es. Sí. Y lo otro, si hay isquemia, ¿no? El tejido, bueno, o sea, el parénquima se mueve, la cosa es, en un giro. Sí. Y habíamos visto en patología que era necrosis por licuefacción, ¿no? Sí. A partir de ahí, la verdad no me acuerdo, no sé si lo leí o ya me olvidé. ¿La edad? No sé si ya lo leí o ya me olvidé, pero después de eso, ¿qué pasa? O sea, ¿se queda una cavidad o se fibrosa eso? ¿Se reabsorbe? Habitualmente el proceso inflamatorio genera una cavidad. En la lesión isquémica crónica suele generar una cavidad y retraer parénquima. Por ejemplo, retrae ventrículos. ¿Sí? La pared ventricular está retraída. Esa es otra situación para determinar si una lesión es crónica, más da la cavidad. ¿Sí? La retracción de parénquima adyacente. Y después, cuando es crónico, el T1 sí es esto de la necrosis licuefactiva, que se genera en la corteza, es decir, la generación del celular, particularmente neuronal, lo vemos en el T1, en una hiperintensidad del T1. Gracias, No.